Amadas hermanas y amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos estén bien, y les invito a que una vez más, por favor, me acompañen a que consideremos un tema bíblico. Y en esta ocasión vamos a estar analizando: ¿será algo malo siendo cristiano ser pobre económicamente? ¿Y será bíblico hacer pactos y siembras con el interés de la cosecha como se promueve en las congregaciones de la moderna prosperidad? Leamos para esto un versículo de la palabra de Dios en Eclesiastés 10:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Este versículo, como es característico en la Biblia, en cada frase contiene grandes verdades. Centrémonos en esta parte en donde se resume el versículo: y el dinero sirve para todo. Esto es absolutamente una realidad. No es igual tener dinero para resolver necesidades económicas que tener, aunque sea una necesidad, y no tener de qué echar mano para resolver. En algunos círculos cristianos desde hace mucho tiempo hay quienes predican que ser pobre económicamente es vergüenza, fracaso, pecado y hasta maldición. Y los que predican esto lo enseñan porque así se los enseñaron y así lo creen. Y otros lo predican porque personalmente les sirve enseñar esto y que se los crean. Veamos algo de lo mucho que tiene que decir la Biblia. En cierta ocasión, como bien sabemos, a los que pretendían hacerle trampa, Jesús no les dijo que el dinero fuera bueno ni malo. Lucas 20:24: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El dinero como moneda o papel de cambio exactamente sirve para todo, como decía nuestro versículo donde iniciamos este tema, y está sujeto al uso que la persona le dé. Eso es lo que también sugirió Jesús. Pero ¿qué dijo Pablo sobre el dinero? Primera de Timoteo 6:6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y exactamente esto es lo que ha pasado a muchos, y eso bien lo sabemos. Y sigue diciendo el versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo, como un verdadero apóstol, estaba contento con lo que tenía. Los predicadores que tienen crematomanía, codicia, avaricia, apego materialista, o sea que aman mucho el dinero, se han extraviado en su mayoría de lo que dice la Biblia. Y si no tienen temor a Dios, vocación y cuidado, terminan siendo manipuladores y explotadores de un pueblo que ha sido y sigue siendo engañado porque no estudia la Biblia. Personalmente creo en lo que también dice la Biblia, que la congregación, si tiene un pastor, debe ayudar, debe apoyar económicamente a su pastor y bendecir a los ministros, porque esto es bíblico. Dice Gálatas 6:6: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice Primera de Timoteo 5:18: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero no como lo hacen muchos,
donde el trabajo y hasta la dignidad no se ven. Creo en que el pastor sea ayudado con una ofrenda, porque los pastores también tienen gastos personales, y también ayudar al que nos visita, porque hay gastos de transporte, alimentación y otros. Pero no estoy de acuerdo con el cobro por predicar, y menos que se manipule de cualquier forma a una congregación para sacar dinero. Hay músicos que son invitados a algunas congregaciones y muchas veces ponen un precio basado en el transporte, desgaste de instrumentos y tiempo invertido. Eso también es razonable, pero deben ser comedidos. También el que invita a un siervo a su congregación debe cubrirle los gastos. Esto es lo justo y ético. Y también si alguien nos invita, tratemos siempre de llevar para los pasajes ida y vuelta y para gastos improvistos inclusive. Y si somos algo más solventes, más bien llevemos una bendición, y si se puede, colaboremos con alguna compra alimenticia en ese lugar. Nunca trabajemos en la obra por amor al dinero o como si se tratara de un trabajo secular. Los que somos de la vieja escuela, del viejo evangelio, como dicen algunos, seguimos creyendo esto, y no crea que en cuanto a lo espiritual estamos pasados de época. No, lo que pasa es que seguimos obedeciendo y valorando ese eterno evangelio. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay que cuidarse de la avaricia. El éxito del cristiano no consiste en sus bienes materiales, sino en vivir una vida en santidad y servicio a Dios. El dinero lo puede dar también el mundo y hasta el diablo, pero eso no significa que ayude en la vida de un verdadero cristiano conocedor de la Biblia y obediente a Jesucristo. Pablo el apóstol, quien se merecía mucho, dijo en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así que tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, habiendo sido llamado directamente por el Señor Jesucristo, pasaba por tiempos de escasez y nunca se aprovechó de su apostolado ni de la confianza que le tenían para vivir en gran comodidad, y menos para enriquecerse a costa de las congregaciones, contrario a lo que frecuentemente se oye hoy en día. A Pablo nunca lo vemos gritándole a la gente, diciéndoles que estaban en pecado por no suplirlo con una buena embarcación, por ejemplo, para facilitar sus viajes misioneros. Mucho menos amenazando a la gente con maldiciones porque no le tenían todo a la mano. A Timoteo le pide con compañerismo, allá en 2 de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme. En el versículo 13 dice, tráeme el capote que dejé en Troas. Y a Pablo no se le ve nada de altivez, nada de arrogancia, nada de decirle a Timoteo, pide dinero y tráeme. La mayoría de los que están y apoyan las congregaciones donde muy bien se sabe que se negocia con la fe, es porque, al igual que sus líderes, estas personas están motivados por la avaricia. Por lo general, estas personas que se consideran sembradoras también son codiciosas, que buscan en la religión un interés económico o de otra índole. La gran mayoría de esas personas que siembran con el interés de cosechar son personas que desconocen o voluntariamente les conviene ignorar la Biblia. Son como los jugadores de azar que quieren invertir interesados en lo que se les promete que recibirán, y más si se les manipula sacando de contexto 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente
generosamente también segará. Lea el contexto y dése cuenta cómo es que se debe de aplicar ese versículo realmente. Algunos que han estado en ese tipo de congregaciones, cuando han salido de allí, han contado que sembraron en buena proporción, interesados en la abundancia que se les prometió que iban a recibir. Y algunos dicen que sembraron varias veces y cada vez más, y la cosecha nunca llegó. Cuando preguntaron por qué no se cumplía la cosecha que su líder prometió, les contestaron: es que usted no tuvo suficiente fe, por eso no cosechó. Y claro, allí no se enseña a tener fe, sino a tener interés. Ya se sabe que en estos grupos se piden cosas y de buen valor. Creo que hay lugares en donde la congregación debería realmente ser evangelizada al modelo de la iglesia neotestamentaria, porque en las llamadas iglesias de la prosperidad, muchos que dicen que vinieron a Cristo lo hicieron por oferta y no por convicción, y menos por arrepentimiento. Cuando el predicador habla más de las cosas materiales que de Cristo y el Evangelio, la gente viene y da por lo que le están diciendo que van a recibir, no porque como pecadores estén buscando el perdón por sus pecados. En muchas congregaciones el Espíritu Santo no ha convencido de pecado a nadie de esas personas. El que convenció con su motivación fue el que estaba hablando de las promesas y de recibir, de sembrar, de hacer pactos para cosechar. Esto es muy peligroso. Allí puede haber gente que vino buscando a Dios y ahora pueden aún estar más lejos de Él. A nosotros el ser personas sencillas que apenas tenemos para la comida de diario y para las necesidades básicas, esto no nos hace menos cristianos ante los ojos de Dios y tampoco miserables ni menos bendecidos. Juan el apóstol le escribió a su amigo Gallo deseándole prosperidad y no le dijo: tienes que pactar o acuérdate de sembrar para que coseches. En tercera de Juan 1:2 le dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El cristiano debe procurar que su bendición sea integral y de origen muy sano. Lo material, claro que sirve. Y si Dios nos envía algo económico, bienvenido sea, porque si Dios nos lo da como bendición, es bendición, claro que sí. Pero el cristiano maduro y sabio tiene como prioridad su vida espiritual y que si algo recibe, sea con la mayor honradez y siempre cuida de que su testimonio sea muy limpio. Servir a Dios, vivir en santidad y evangelizar personas para que Dios las salve, eso es prioridad para un verdadero cristiano y sobre todo para un verdadero pastor, un verdadero evangelista, un verdadero maestro. Aquí tiene cabida Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La balanza con que se miden las bendiciones de Dios para los cristianos no deben de ser las riquezas, y menos si son procuradas de mala manera. Y tampoco es pecado ser pobre económicamente. Dice en su primera parte Juan 12:8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Dios a sus siervos ha prometido guardarlos, sustentarlos, proveernos, pero no ha prometido que si nos convertimos al Evangelio o si nos llama al pastorado vamos a ser ricos económicamente. Aunque me desprecien y me cuestionen por esto, pero solo un ignorante, un impío, un mercader de la fe, un falso pastor explotador hablará de prosperidad condicionada y engañosa a una congregación que confía en él. La Biblia contiene unas palabras magistrales de Pablo para los pastores e iglesia de hoy, palabras por demás proféticas. Por ejemplo, en Hechos 20:28 en adelante, recuerda este bonito pasaje que Pablo dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo y en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Un verdadero pastor, a quien Dios ha llamado a servirle, nunca predicaría un mensaje para, en forma tramposa y con fines de enriquecerse, sacarle dinero a una congregación. Hoy día da vergüenza de cómo los inconversos y algunos grupos calumniadores hablan demasiado mal de todos los pastores por igual. Para ellos todo pastor es un aprovechado, un vividor, un sinvergüenza, un ladrón y mucho más. Y todo porque hay algunos disque pastores que en realidad han caído en muy malas prácticas, muy mal testimonio y algo que no es bíblico. Y es difícil que la gente entienda que no todos somos iguales y que la mayoría de los pastores no somos lo que ellos creen. ¿Cómo hacemos para que la gente que habla mal entienda que a los pastores con llamado de Dios y que somos honestos, lo que nos interesa es que las personas en aquel día estén salvadas y no vayan a condenación, pero que no estamos en el ministerio por interés al dinero de nadie? Está bien difícil, porque la mayoría de los inconversos, cuando los evangelizamos y por culpa de los mercaderes de la fe, la idea que tienen es que estamos buscando otro contribuyente. Solo Dios sabe que no es así, pero hoy día, por culpa de los mercaderes de la fe, hasta da vergüenza evangelizar, pero hay que seguir, hay que hacerlo, amados hermanos. Muchos pastores, al igual que este servidor, tienen un trabajo secular para cubrir sus necesidades personales y para ayudar a personas con necesidad en la congregación o fuera de esta. Y hay otros pastores que sí reciben ayuda de parte de la congregación, pero no por ser aprovechados, sino porque trabajan en esto a tiempo completo, ya que la congregación así lo demanda. Pastorear, administrar, es un trabajo que los que no han sido llamados al ministerio hablan mucho, pero no entienden. También otros líderes religiosos, no evangélicos, no tienen un trabajo secular y viven del trabajo que hacen en una congregación. Pero estamos hablando que el verdadero pastor sabe y entiende lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, también Pedro nos dijo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La Biblia no promueve las estafas, ni apoya a ladrones, ni ser mercaderes de la fe. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios nos ayude y bendiga a los que ministramos con limpia conciencia. Dios me les siga bendiciendo a todos. Con ustedes una vez más ha estado su hermano y amigo, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.